Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Con todo su corazón dígale, Señor Jesús, te amo. Por lo tanto, honraré tu palabra poniéndole atención, poniéndola en mi corazón y poniéndola en acción. Hoy mi vida va a transformarse por tu preciosa palabra. Amén. Damos un aplauso al Señor. Amén. Pueden tomar su lugar. Dios es bueno. Ya hemos estado hablando sobre entendiendo los tiempos y qué hacer de lo que Dios quiere estar tratando con nuestra vida. Amén. Y he estado hablando sobre las vigilias. La semana pasada estuvimos hablando de las vigilias. Ahora, ¿qué es vigilia? Vigilia viene de vela, de vigilante, de entendido, de despierto, de saber qué está sucediendo, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos que está sucediendo. Y quiero decirles que he estado viendo lo que está sucediendo en este mes, que hubo un incremento de depresión en adolescentes y en jóvenes. De hecho, se está registrando el 2.5 de incremento en niños abajo de 13 años. Y ha sido bastante difícil lo que ha estado sucediendo en general, pero están muy alertados, en alerta el medio de salud, porque los jóvenes entraron en una depresión bastante fuerte. ¿Y por qué viene la depresión? La depresión viene cuando viene un temor. Viene un temor, viene inseguridad, viene el que falla algo, el que no son las cosas como eran antes, y se mueve mucho esto para atraer la depresión. Y entonces, la Escritura me habla de que tenemos que ser vigilantes o tenemos que aprender sobre las vigilias. Y vigilia me habla de no dormir. Y la Escritura dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero hay dos tipos de sueño. El sueño que Dios quiere darme, el sueño que me anhela, que me inspira, que me hace adelantar pasos para lo que Dios está hablando. Los sueños de Dios nos animan, nos dan confianza, pero también hay sueños de muerte. Así como hay sueños de vida, hay sueños de muerte, sueños del mundo. ¿Y dónde está la fuente? Lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, de dónde nos estamos alimentando. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que si nuestra confianza está puesta en Dios, las cosas van a cambiar. Ahora, en el Salmo 48, voy a decir varios versículos, no van a aparecer en la pantalla, pero el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces estar confiado. Entonces, ¿cómo es que dice que me despierte, pero también me dice que me duerma? Al hablar de dormir me habla de tener reposo. No, nosotros tenemos que tener reposo, pero confianza en Dios. Entonces, ¿cómo me dice que vele? Que no duerma, porque hay dos tipos de sueño, el sueño que me da reposo, que me habla Dios, y hay los sueños que me quitan la paz, que me traen intranquilidad. Entonces, ahorita hay mucha depresión y nosotros tenemos que aprender a ser vigilantes. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos reposando, nosotros recobramos fuerza, recobramos confianza, pero tenemos que aprender a reposar en Dios. Entonces hoy necesitamos hablar y quiero seguir hablando de la vigilia. Entonces cuando hay falta de confianza, viene frustración, viene fracaso, inseguridad, y el temor se apodera de nosotros.
pero también hay apatía. Y hoy en día también se incrementó la apatía en los cristianos. Ya no se quieren comprometer, ya no quieren seguir, están desanimados, están tirando la toalla, se sienten mal, pero no hacen nada. Entonces lo que tenemos que hacer es entender lo que la Escritura nos está diciendo el día de hoy, que se llama vigilia. Vigilia es adelantarme o saber qué viene. La vigilia me trae esperanza, la vigilia me indica qué más hay. Pero también la vigilia nos hace que estemos enterados de lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Amén. Entonces también están los sueños de Dios. Pero a veces los sueños de Dios son tan importantes porque nos meten un sueño para que nosotros no interrumpamos. ¿Cuándo dormimos? En la noche. ¿Cuándo me pide que vigile? En la noche. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para entender cómo es que debo de vigilar. Por ejemplo, Adán, dice el Señor en la palabra, dice en Génesis capítulo 2, versículo 11, que Dios metió en un profundo sueño a Adán, que porque de su costado tomó la costilla y formó la mujer, pero cuando él se despierta, dice, wow. El asunto es que a alguien que no está reposando en Dios, no está confiando en Dios, entonces quiere esposa y la quiere según lo que haya recibido, no como Dios quiere. Entonces Dios necesita meternos en un sueño para formar algo. Y Dios quiere formar algo en nosotros. También vemos la vida de Jacob. En Génesis capítulo 3, 31, 11, que había una gran crisis. Se le vino muchos problemas económicos a Job. Sus cuñados y sus suegros los querían transear, se querían ir, y entonces dice que el ángel del Señor le habló en un sueño y le dijo qué hacer. Y entonces, cuando él se despierta, dice, wow, entonces Dios me quiere prosperar, pero gracias porque me habló. Y en medio de una crisis, Dios lo prospera. Entonces, Dios te quiere prosperar en medio de la crisis. Pero necesita meternos en un sueño, en el sueño de Dios, pero también no quiere que nosotros estemos metidos en el sueño de la muerte. Y eso es que estoy escuchando, que estoy recibiendo. Si estamos escuchando que ya hay 4 variantes de la pandemia y sigo escuchando y que está atacando la Delta, está atacando a los jóvenes y entonces los jóvenes están nerviosos, están asustados. Bueno, si seguimos escuchando malas noticias, lo único que va a generar en nosotros es una inseguridad. Y nosotros vamos a empezar a hablar mal y entonces nosotros caemos en el sueño del mundo. Pero Dios quiere meternos en su sueño, que nosotros tengamos el sueño de Dios. De hecho, la palabra dice que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo. Y entonces tendríamos sueños, visiones y profecía. Y los que ya somos grandes, necesitamos sueños de Dios. Y los que son jóvenes necesitan visiones de Dios. Y a veces nosotros estamos pensando que porque tengo muchos años, necesito un sueño, también necesito visión. Entonces, también vemos en la vida de José, que Dios le da sueños. Va con sus hermanos, le hablan del sueño, va con sus papás y lo frustran todo. Y dice, ¿cómo se te ocurre? Que no sé qué. Y por causa del sueño, entró un proceso bien difícil. Pero se cumplió el sueño que Dios le había dado. Entonces Dios te quiere hablar en sueños, te quiere dar sueños, te quiere dar visiones, quiere que tú estés alerta por la palabra profética que te está hablando, porque eso te va a despertar, te va a hacer un vigía, un vigilante.
de lo que estás esperando que va a suceder. Amén. En el caso de José, esposo de María, viene María y le dice, estoy embarazada. Dice el Espíritu Santo, me dijo un ángel. Y dice, ay, sí, cómo no. Sí, 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 sí. Razonar. Y entonces dice que él estaba pensando cómo hacer las cosas mejor para poder zafarse de eso. Pero en Mateo capítulo 1, versículo 20 dice que Dios le dio sueños. Y en el sueño Dios le habló y le dijo, no lo abandones, esto es un proyecto de salvación. Hay un propósito en esto y tú estás en mi propósito. Entonces Dios le dio el sueño y a veces nosotros perdemos el propósito, no nos encontramos en el propósito, necesitamos entrar en un sueño porque un ángel como Jacob, como José y como tantos hombres de la Biblia, como José, que le habló Dios y dice, un ángel me habló en la noche, en el sueño. Pero luego vemos a Pedro, que él estaba haciendo lo que él sabía hacer y se resistía a lo nuevo, a lo fresco. Él decía, solamente los judíos somos salvos, pero Dios le estaba hablando en éxtasis y le estaba diciendo qué quería hacer Dios y él se resistía. Pero luego dice, Dios me habló en un éxtasis, en un sueño, en algo, en una dimensión diferente. Y entonces lo preparó por una revelación, por algo fresco que venía. Y Dios quiere meterte en un tiempo nuevo, en un tiempo fresco. Dios quiere que tengas el sueño. Y hay quienes han perdido el sueño de Dios. Pero hoy nos vamos a despertar a una nueva realidad, al sueño de Dios. Pero para el sueño de Dios hay que vigilar. Hay que despertar del sueño del mundo para entrar en el sueño de Dios. No sé si me doy a entender. Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí velaré, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces Dios nos está metiendo en un sueño hoy, en el sueño de Dios, porque vamos a despertar a la semejanza de Dios. Y Dios está formándose, aunque no te hayas dado cuenta. Aunque hayan venido problemas, Dios está formando su semejanza. Dice que te está haciendo a imagen y semejanza, está formando tu vida. Amén. Amén. En el Salmo 119, 148 dice, se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandamientos. Entonces, aquí está escribiendo David, dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. O sea, estoy viendo, estoy atento, estoy escuchando para poder meditar en lo que Él me está hablando. Entonces, la vigilia se da por causa de la palabra que Dios nos está entregando para estar alerta. Amén. Porque Dios se está formando en ti. Porque Dios está formando la iglesia, porque Dios está preparando tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a mencionar lo que vimos la semana pasada de cómo Dios nos está preparando. ¿Está de acuerdo? ¿Nos dejamos preparar por Dios? Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37. Por favor, acompáñenme a leer Marcos 13, versículo 33, 37, y es una enseñanza del Señor Jesús que nos está entregando desde la semana pasada. Y dice, mirad, ¿qué vamos a hacer? Mirad. ¿Qué es lo que nos enseñó David en el Salmo 117? Se anticiparon mis ojos a las vigilias. Mirad. Está esto antes de la vigilia. Mirad, velad y orar. No están separadas, son las tres juntas. Miren, velen y oren. Cuando nosotros tenemos estas tres cosas, entonces nosotros vamos a entender que Dios está preparando algo, como en el caso de Adán. Dios está
haciendo algo como en el caso de Jacob, te va a prosperar. Dios está haciendo algo como en el caso de José, que lo aborrecía su propia familia, que no lo querían, que lo querían matar, pero después se convirtió en el salvador de su familia y sus hermanos lo honraron. Y su papá dijo, wow, qué padre que Dios te habló porque nosotros no te entendíamos, te rechazábamos. Y varios de ustedes han sido rechazados por sus amigos y su familia. Pero hoy Dios está formando algo, te está formando porque vas a convertirte en un eslabón de salvación de parte de Dios para tu familia y tus amigos y mucha gente que está necesitando de Dios. Pero tú eres el que está formándose por Dios, como lo hizo José. Amén. Pero también tu destino lo está formando como lo hizo con José, esposo de María. No temas, no temas lo que estás pasando. No teman a la muerte, no teman al sueño de muerte, al sueño del mundo. No teman, estoy haciendo algo. También es importante que a veces necesitamos más revelación, pero revelación es que nosotros estamos estorbando proyectos de Dios y así estaba Pedro y necesitamos mirar, velar, llorar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces cuando miramos, velamos, lloramos, vamos a entender más o menos el tiempo. Versículo siguiente dice, es como el hombre que yéndose lejos de su casa dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Entonces el Señor Jesús se fue, nos dejó autoridad y dice que a cada uno de los que me está escuchando, de los que están aquí, de los que están conectados, les dio su obra. Por eso hoy yo te estoy animando. Hoy yo estoy hablando para que tú seas inspirado para entrar a la obra de Dios, para seguir adelante, que no te desanimes, que vuelvas a tomar el sueño de Dios, que debes de saber que tú eres bien importante, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un destino, que Dios quiere derramar de su Espíritu Santo más que nunca sobre tu vida. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Sueños, visiones y profecía. Pero hoy hay una oposición. Y es por eso que tenemos que velar, para entender qué es la oposición, que quiere detener el sueño, que quiere matar el sueño, que quiere apagar tu vida. Y eso no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está hablando. Entonces dice, mirad, velar, llorar. Vamos a tener que aprender sobre eso. Entonces estamos mirando y estamos viendo sobre velar y luego estaremos viendo sobre la oración. Pero no, mire, es importante esto. Dice que nos manda que velemos, versículo 35. Velad pues, que no sabéis cuándo vendrá el Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor? De hecho, aquí está. ¿Cuándo va a venir el Señor de la casa? Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y entonces el Señor Jesús está hablando de las 4 vigilias. Y esto era ya una costumbre en el tiempo del Señor Jesús, que había 4 vigilias. La Biblia nos habla de varias de las vigilias. Al anochecer, 6 a 9, a la medianoche, de 9 a 12, antes de que cante el gallo, de 12 a 3, y antes de que raye el alba, de 3 a 6. Suceden varias cosas, varios ataques en diferentes horas, y porque en la noche. Dice el Señor Jesús, no duerman. Pero nosotros no somos de los que dormimos, porque somos hijos de luz, los que esperamos al Señor. Porque Él va a venir como un ladrón en la noche. Entonces nosotros estamos velando, vamos a aprender a velar. No es que no duermas. Es que tenemos que entenderle al Señor Jesús lo que Él nos quiere decir. Amén. Veamos lo que dice el Salmo 63, versículo 8, no, del 6 al 8.
Dice, cuando me acuesto de ti, cuando me acuerde de ti en mi lecho. ¿Cuándo nos vamos a acordar? Siempre. Pero cuando estás en tu cama, ¿para qué sirve la cama? Para reposar, para dormir. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche, ¿qué vamos a hacer? Meditar. ¿Cuándo? En las vigilias. ¿Cuántas vigilias? 4. ¿Qué pasa en cada vigilia? Hemos visto que al atardecer varios se desanimaron, estaban tristes, le hacían más caso a sus emociones que a lo que Dios les había dicho, que lo que Jesús les estaba enseñando. Pero Jesús se manifiesta, aquellos 2 discípulos que iban camino de Emaús, y dice que se desapareció. Entonces dice, nuestro corazón ardía mientras él hablaba. Y estoy esperando que vuelva a encenderse esa pasión sobre toda la iglesia, sobre todos los que estén escuchando esto, porque Dios es un Dios de promesas que produce esperanza. Dios quiere que te vuelvas a levantar. Amén. Entonces, luego dice que a la medianoche fue cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto matando a todos los primogénitos. Pero los que habían confiado en el Señor y habían obedecido fueron salvos y toda su familia. Luego vemos cómo Pedro, antes de que cantara el gallo a la tercera vigilia, está amedrentado por el diablo y el Señor Jesús le dice, te han pedido para zarandearte. Y algunos han estado zarandeados y han estado separados de Dios y han estado, pues, no sé, a lo mejor negándolo con nuestra manera de vivir. De hecho, ese ataque viene bastante fuerte, sobre todo en la madrugada. Y hay varias gente que me ha dicho que en la madrugada se despiertan, no sé, y algunos angustiados, otros con pesadillas, pero algunos se están despertando, no angustiados ni nada así, porque Dios quiere que tú estés orando y a lo mejor intercediendo por otros. Eso es importante, entender cuando Dios te está despertando. Entonces, Pedro estaba bajo un ataque. El día de ayer me hicieron un comentario y empecé a sacar algo negativo. Yo dije, en la torre, ¿qué estoy haciendo? Me dormí y cambié mis palabras y dije, perdón. Eso no debo de hablar yo. ¿Por qué? Porque necesito estar velando de lo que está sucediendo. Y luego, al rayar el alba, a veces nosotros tenemos una gran oposición, como en el caso de Jacob, estaba en un lugar llamado Param y está peleándose con un ángel. Dijo, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Qué era el problema que tenía? Su hermano lo quería matar. Y estaba comentando que el amor más difícil que tenemos antes de los enemigos es con los hermanos. Así como Caín y Abel, así como Esaú y Jacob, así como los hermanos de José, así como los hijos de David se mandaban matando solitos. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados en esto. Amén. Ahora, sigo leyendo cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas, me regocijaré. 8. Está mi alma pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Cuando nosotros estamos vigilando, volvemos a confiar en el Señor y sabemos que Él nos sostiene. No tengan miedo. ¿Te has sentido mal? ¿Tus emociones te han traicionado? ¿Los problemas familiares te han hecho que cambies de parecer? ¿Ha venido un ataque demoníaco sobre tu vida? No temas, vigila. Dios te sostiene, Dios te da fuerza, Dios te cuida. ¿Has sentido que
has perdido territorio. No temas, vuelve al sueño de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor quiere que nosotros estemos en vigilia? Y hay 4 razones bien importantes que quiero que le tomemos enfoque. Marcos capítulo 14, versículo 38. Marcos 14, 38. Velad y orar. Velad y orar. Tiene que ir junto. ¿Estamos despiertos? ¿Estamos entendiendo? ¿Nos estamos anticipando? Tenemos que estar orando. ¿Sientes que hay momentos difíciles? Está orando. Y en la oración también nos dice, Señor, no permitas que yo entre en tentación y líbrame de todo mal. Y aquí dice, ¿para qué velar y orar? Para no entrar en tentación. ¿Qué es tentación? Que te saque de tu propósito, de tu rumbo. Entonces dice que tenemos que estar velando y orando. ¿Cuál es el primer propósito que estamos viendo por el cual debemos de velar? Para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué lucha tenemos contra la carne? Todos. Alguien me dice, no, yo no tengo lucha contra la carne. Cada quien tiene sus propias debilidades en su carne. ¿Quiénes tienen debilidad en su carne? Por la comida, por la bebida, por lo que ven, por lo que escuchan, por lo que hablan, por cosas que el cuerpo te está pidiendo. Entonces nosotros tenemos que estar velando para estar orando. ¿Y para qué? Para que tú no estés entrando en tentación. Entonces, cuando uno está velando y orando, la tentación se va. Tienes que vencer. Amén. Segunda cosa por la que tenemos que estar velando y orando. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Dice que toda la noche estuvo orando a Dios. Otra vez, es el Señor Jesús que está orando para tomar una decisión importante. Todos nosotros necesitamos en diferentes momentos tomar decisiones. Y lo que tú tienes que hacer es orar y velar para tomar decisiones. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, estamos leyendo esta parte de la Biblia porque a veces necesitamos decisiones y a veces tomamos decisiones sin orar y velar y cometemos un montón de errores. Todos los hemos cometido. ¿Por qué? Porque lo que sea. Pero tenemos que velar. La primera cosa por la que tenemos que velar es para no entrar en tentación. La segunda cosa por la que tenemos que estar orando y velando es para tomar decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones. Si tú no estás tomando decisiones, ya la tomaste. No hacer nada. Salmo 63, 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Ahora, fíjense bien. Hay quienes están buscando de madrugada a Dios y hay quienes están siendo visitados por Dios de madrugada y te está despertando. Yo quisiera ver la mano de quienes están siendo despertados en la madrugada, sin que no sea pesadilla y que no sea, ¡ay, el cuco! No. ¿Quiénes están siendo despertados? Es que quiero más o menos, ¡wow! El Señor está visitándote. Entonces, dice David, de madrugada te voy a buscar. Pero también de madrugada Dios nos está buscando. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces, cuando nosotros estamos sintiéndonos secos, cuando nosotros estamos sintiendo que no están funcionando algunas cosas, el Señor te está queriendo visitar cuando tú estás entrando en vigilias en la madrugada. Y lo que va a hacer es consolarte y animarte.
Y a veces nosotros estamos desesperados. No, 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 no. Entra en vigilia, ora y vela. Y es que Dios quiere manifestar su presencia en tu vida cada vez más. Amén. Ahora, yo estoy hablando que no necesariamente tienes que estar despierto toda la noche. Tienes que aprender a descansar y a reposar en el Señor. Tienes que tener el sueño de Dios. Y yo te di una lista de algunos que Dios les habló en sueños. Te puedo hablar de más gente que Dios les habló en sueños y no precisamente tenían que ser del pueblo de Dios. Dios le habló al faraón, Dios le habló a Abimelech y no eran pueblo de Dios. Dios le habló a David, a Darío. Dios le dio a muchos sueños a varias gente, pero a favor del pueblo de Dios. Dios le va a hablar a otras personas para hacer un beneficio para tu vida. Amén. Ahora, acompáñame a leer Mateo capítulo 13, versículo 34. Mateo 13, 34 dice, porque el 34 está después del 33. Y él me dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El Señor Jesús estaba pasando un momento muy difícil. Yo estoy hablando y di algunos números, no quise meterme más en esto, de los números de la depresión. Porque no hablé de la gente más grande, pero todo se ha incrementado en una depresión. Que la depresión es una inseguridad en algo donde tú estabas puesto tu confianza, se quitó, sean personas o sean algunas cosas. Entonces entra la depresión y uno entra en una tristeza profunda. Aquí el Señor Jesús estaba en una tristeza muy profunda. Se le conoce como depresión. Y entonces dice el Señor Jesús a Pedro, Juan y Jacob, dice, velad y orad. ¿Por qué? Porque hay depresión. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ayudar a la gente que está en depresión o nosotros que todos pasamos momentos de depresión? Todos. Velando y orando. Porque cuando velamos y oramos, volvemos a la confianza. Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza, Dios es mi amparo, Dios se revela, Dios quita la tentación, Dios quita la depresión, Dios trae revelación, Dios trae consuelo y entonces yo puedo vivir diferente. Amén. Amén. Quiero comentarles algo que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 2, y podríamos leer los 10 primeros versículos, pero no los quiero leer, se los quiero platicar. Dice que Elías, el profeta, él había tenido una serie de problemas y había entrado en depresión, él se había ido de donde Dios lo había puesto, él se movió del lugar y de la asignación de Dios. Hoy en día varios se han movido de la asignación de Dios. Hoy varios se han desanimado, entrado en depresión como el profeta Elías. Y entonces él se va a un monte y Dios trae un terremoto, un fuerte viento, hubo varias cosas que estuvieron sucediendo. Y entonces vino un silbo suave y apacible y le dijo, ¿qué estás haciendo allá adentro? Yo no te llamé para que estuvieras allá adentro de una cueva. Sal y ve a donde yo te puse. Pero mira, antes que eso, y le dice varias instrucciones. Una de las instrucciones fue que fuera por alguien llamado Eliseo. Eliseo era un joven, honraba a sus padres, era muy trabajador y llega y le pone un manto y le dice, sígueme. Después de estar entrenándolo un poco de tiempo,
ahora vino el verdadero entrenamiento para formar el siguiente profeta de Israel. Lo que hoy yo estoy hablándoles es porque el Espíritu Santo quiere formarte. Lo que habíamos leído es que Dios quiere que tú vigiles. Lo que Dios está haciendo para despertar a imagen de Dios. Lo que Dios está haciendo hoy es dándole forma a tu vida. ¿Alguien me está escuchando? Allá en casa me están escuchando. Dios quiere darle forma a tu vida. Su forma, no la tuya, la de Él. Dios quiere darle su forma a ti. Él está trabajando y trabaja a través de su palabra. Entonces, dice en este capítulo 2 que fue Elías con Eliseo y le dice que llegaron a un lugar llamado Gilgal. Gilgal quiere decir dar vueltas en el mismo lugar, lo mismo de siempre. Sinónimos es monotonía. Y Gilgal fue donde llegó el pueblo de Israel del desierto. Llegaron allí a ese lugar y empezaron a comer las cosas que producía la tierra. Entonces cesó el maná y el agua de la roca. Lo sobrenatural ya no se daba en ese lugar. Y quiero decirte que a lo mejor cuando nosotros no estamos velando y orando, cesa lo sobrenatural sobre tu vida. Ya no funciona. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron dependiendo más de la tierra que de lo que Dios estaba trayendo. Y entonces la oposición fue personal. Ahí había una oposición que a lo mejor también es familiar. Cuando tú empiezas en los caminos del Señor, los primeros que se te oponen son tu familia. O no, o nada más a mí. Aunque aquí está mi mamá y ella fue la primera que se me opuso, pero ahí está metida con el Señor. Entonces, los primeros en oponerse son tus familiares cuando tú decidiste seguir al Señor Jesús. Pero llegó un momento en que todo lo mismo dejó de venir lo sobrenatural y Dios quiere activarlo. Entonces, Elías lo que hace es retar la fe de Eliseo. Yo quiero retar tu fe como Elías a Eliseo. Y le dice, quédate allí, no pasa nada, es una zona de confort. No, cuídate tú solito, que no sufras, pobrecito. Y estaba hablando de la generación de cristal. Todo les duele, todo les frustra, todo es negativo. Y así en la iglesia, mucha gente negativa. ¿Por qué? Frustrados. ¿Por qué? Porque agarraron el sueño del mundo, sueño de muerte y no de vida. Y hoy Dios quiere derramar su espíritu sobre toda la iglesia para que tengas sueños, visiones y profecías. Te puedas levantar y dejes a Dios trabajar en tu vida, dándole la forma para completar el propósito de Dios que puso en tu corazón. Entonces dice, quédateme aquí. Y dice Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, te voy a seguir. Y entonces lo sigue a un lugar llamado Betel. Betel es casa de Dios. Betel, hay una oposición. Primero acá era como en la primer vigilia. ¿Qué fue lo que estaba sucediendo en la primer vigilia? Y yo les dije que aquellos discípulos estaban todos tibios y desanimados. Iban a un lugar que Dios no los estaba enviando. Y estaban desanimados y les dijo, ¿qué cosas traen? ¿Por qué platican eso?
es que se murió a quien nosotros creíamos que era el Mesías. Le digo, pero no era necesario que muriera. Y a veces esa oposición está en nosotros, desanimados. La primera oposición somos nosotros, desanimados. La segunda oposición es familiar en casa de Dios, peleándonos, hablándonos, echándonos, dividiéndonos, tirándonos, juzgándonos. Y vaya, hay gente que me ha juzgado, yo me entero, lo sé. Yo digo, Señor, bendícelo. Es una oportunidad. Yo creo que lo estás permitiendo para aprender a amar a quien no me está amando, a quien no me está entendiendo. A veces digo cosas y los transgiversan y digo, ay Señor, perdónalos, Señor, pero ilumínalos. No elimínalos, ilumínalos. Porque si estuvieran en el mundo diría, elimínalos, Señor. Como Juan y Jacob que querían eliminar a los de Samaria. Entonces estaban ahí y entonces dice, quédate aquí, me tengo que ir. Dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Y entonces se le acercaron los hijos de los profetas y dicen, no, ya deja a tu maestro, no te vayas. ¿En dónde? En la casa de Dios. Ay, deja a tu maestro, no te vayas. Y no les hizo caso, pero eran los hijos. Y Eliseo le llamaba padre. Padre mío le llamaba a Elías. Porque estaba aprendiendo, se dejaba entrenar. Y entonces dijo, no te voy a dejar. Y lo siguió. Y lo siguió a un lugar que se llama Jericó. Jericó es la primera oposición o la resistencia que hubo para entrar a la tierra de promesa. Esa apariencia, luz de luna, no luz de sol. Y esa oposición era demoníaca. Así como la oposición que se puso en Pedro cuando le dijo, ora y vela, pero él no oró ni veló, se metió en problemas y hubo una oposición demoníaca. Y varias gente de la iglesia ha estado bajo un ataque demoníaco. Pero yo los estoy viendo cómo se están levantando y cómo están venciendo. Yo digo, wow, cuando lo escucho, los testimonios, lo que me platican, yo digo, uy, Señor, sí vale la pena lo que tú estás hablando, está llegando al corazón y están siendo más que vencedores. Como Pedro se están levantando para ir a confirmar a muchos otros hermanos. Entonces, hay ataques demoníacos. Sí, claro. O sea, no podemos ignorar eso. Estaríamos dormidos en sueños de muerte. No podemos ignorar que el diablo no te quiere. Es tu enemigo y enemigo de tu papá, Dios. Y siempre quiere primero traer una tentación para que tú te sientas mal, en una oposición personal, luego viene una oposición familiar, luego viene una oposición demoníaca. Y entonces le dice el profeta Eliseo, quédate aquí en Jericó, yo me tengo que ir. Dijo, no, vive tu alma y vive Jehová que no. Y entonces se va a un lugar llamado Jordán. En el Jordán, la palabra Jordán quiere decir ascendencia, quebranto, humillarse. Y entonces ahí hay una gran oposición y voy a hablar de tu peor enemigo. ¿Quieres que se lo diga? ¿Se los digo o no? ¿O les da miedo? Duermes con él, vives con él y todo lo tenemos. Y tenemos que estar peleando constantemente con él. Se llama ego, el ego. Entonces, cuando llegas al Jordán, tú te tienes que quebrantar y estás diciendo, ahora aquí no mi voluntad, sino la tuya. Y estamos hablando de 4 vigilias y 4 momentos importantes. Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. Y llegan los hijos de los profetas. Ay, déjalo tranquilo. ¿Y saben lo que ya te lo van a quitar? Y les dijo, cállense ustedes, no me estén interrumpiendo. Yo sé. Sáquese. Y no les hizo caso. No le hicieron caso.
No les hizo caso a los hijos de los profetas, porque si ellos sabían que Eliseo iba a ser quitado, ¿por qué no lo siguieron ellos? Entonces yo digo, ¿por qué tantos cristianos en este tiempo Dios está hablando y no están siguiendo al Señor Jesús? Porque Elías está representando a Jesús que fue arrebatado al cielo. Pero también dijo que los que están esperando y vigilando en ellos, así como Él se fue, Él los llevará. Se llama arrebatamiento. La palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia, pero es traslado. Viene una palabra que es arpazo. Se van en un abrir y cerrar de ojos al lugar que el Señor Jesús ya preparó para cada uno de ustedes. Amén. Entonces, había una oposición y entonces él llega al Jordán y le dice, entonces pídeme lo que tú quieras. Dice, lo doble de tu unción. Se quita el manto, golpea el río, se abre, pasan, y entonces viene un carro de fuego y es ascendido al cielo Elías. Tira el manto y él lo recoge y lo toma. Y yo quiero que usted no deje caer el manto, la cobertura que Dios ha puesto sobre tu vida. Tómalo. Y él tuvo el doble. Él pudo el doble de lo que su maestro hizo. Y déjeme le digo, el Señor Jesús dice, en Juan capítulo 14, versículos 12 y 13, dice, de cierto les digo. A ver, ponga mucha atención porque esto es una palabra del Señor Jesús para ti. ¿Alguien está escuchando? Es para ti, es para ti. No se la pases a tu vecino ni allá en casa le digas, ay, ojalá estuviera mi hermanito aquí escuchando. Esta palabra es para ti. Dice el Señor Jesús, de cierto les digo, el que en mí cree, ¿sí cree en el Señor Jesús? Sígalo como Eliseo o Elías. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también. Y ahora miren nada más lo que dice el Señor Jesús, y aún mayores. Porque como Elías le dijo, ¿qué quieres? El doble. Y hizo cosas mayores. Y dice, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ponga mucha atención. El Señor está diciendo, mirad, velad y orad. Si estás viendo, estás orando, estás velando y estás orando, Dios quiere que tú tengas el doble, que tú hagas cosas mayores, que tú puedas hacer algo más que lo que yo pude hacer si es que yo soy como Elías. Yo estoy esperando que todos ustedes puedan hacer mejores cosas que las que el pastor Alex pudo hacer. Yo sé que tú tienes al Espíritu de Dios y puedes mucho más. Y vaya que te puedo hablar de resurrecciones que he visto sanidades de todo tipo de cánceres, tumores. He visto gente que tenía SIDA, 2 casos. He visto gente de todo. Yo creo que al que cree en el Señor Jesús, mayores cosas. Ustedes pueden hacer mayores cosas, pero si crees. ¿Cuál es el objetivo? Glorificar el nombre del Padre. El objetivo de tu oración debe ser glorificar el nombre del Padre. No es que tú lo hagas. He visto sanidades y la verdad yo no soy doctor. Ni he dado medicamentos.
Solamente orado y el Padre hizo porque lo pedí en nombre de Jesús. Pero ¿qué teníamos que hacer? Velar. Estar velando, saber, anticiparnos, saber lo que va a suceder. ¿Y cómo nos podemos anticipar? Creyendo en lo que Dios está hablando a tu vida. Amén. Por eso no durmamos, sino participemos de lo que Dios está haciendo. ¿Estamos listos? Tenemos que estar velando. Este es un tiempo importante. Este es un tiempo importante. No te dejes. No estés escuchando a los hijos de los profetas que dicen, ay, ¿para qué sigues? No sigas. Constantes, comprometidos, siguiendo adelante. Porque hoy el Espíritu Santo quiere volver a levantarte con sueños, visiones y profecías. Hoy el Espíritu Santo quiere darte y regresar sobre tu vida el sueño que a veces hemos perdido. ¿Qué es lo que apaga, quita el sueño de Dios? Tentación, depresión, ¿para qué vimos que necesitamos velar? Para no ser tentados, para no ser entristecidos, para no estar desanimados, para tener revelación. Necesitamos tener revelación. ¿Por qué tenemos que velar? Para que no nos quite el sueño de Dios. Lo que el mundo ha querido hacer, distraerte, confundirte. Dios quiere que hoy vuelvas a recibir del cielo esa inspiración del Espíritu de Dios. Amén. ¿Está listo para eso? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y en casa, por favor, no se distraigan. En casa muchas veces estar conectados, hay muchos factores de distracción. Cada vez que vayas a conectarte al servicio, ora antes para no desconectarte de lo que Dios está ministrando. No podemos estar desenfocados. Porque Dios quiere volver a traer ese sueño de Él sobre tu vida. El propósito no se pierda. Hoy Dios quiere meterte en el sueño de Dios como lo hizo con Adán, con José, con Jacob. Si alguien está desesperado por lo económico, así como Jacob, te va a hablar un sueño, te va a dar indicaciones. Si hay alguien que está desesperado porque tu familia no ha respondido, te va a dar un sueño. Así como José, no se desesperó y a final de cuentas se convirtió en una bendición para su familia. No estés desesperado como José, el esposo de María, que quería botarla. Dios te va a hablar en un sueño, va a darte indicaciones y un propósito importante ahí. No seas como Pedro, que yo no le voy a hablar a estos pecadores feos, horribles. No, te quieres revelar para hacerte sensible a ver a quién más le compartimos. Dios está haciendo su obra y hoy quiere venir sobre tu vida. Amén. Con todo su corazón dígale: Señor Jesús, Señor Jesús, estamos listos para que venga sobre nosotros la llenura de tu Espíritu. Estoy seguro que me seguirás hablando por sueños, por visiones, por profecía. Hoy estoy listo, Señor, para que tú te manifiestes en mi vida, en mi casa y sobre todo en mis sueños. Porque yo quiero recuperar lo que una vez pusiste en mi corazón, desde antes de la fundación del mundo. Yo lo quiero recuperar y que se haga una realidad. Hoy me vuelvo a parar delante de ti, Señor. Y así como Eliseo le dijo a Elías:
no te dejo. Así te digo a ti, mi Señor Jesús, no te dejo y te voy a seguir. Voy a ser constante, comprometido. Y si quieren venir a desanimarme, seguiré buscándote. Gracias, Señor, por despertar mi espíritu para servirte, para seguirte, para amarte. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sión tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sión estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sión, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sión Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.